Si todos los tenemos, por favor, San Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a ponernos de pie para que así podamos leer la palabra de nuestro Dios. Muy bien. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron en el lecho en que yacía el paralítico. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aconteció luego que Jesús, en su espíritu conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse. Aquí Dios nos está mostrando que el amor se demuestra con hechos, no solo con palabras. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo 4 amigos pudieron llevar a este hombre para que Jesús lo sanara. ¿Y por qué estos hombres se atrevieron a llevar a este amigo? ¿Sabe por qué se atrevieron? Porque ya habían visto y conocían a Jesús. Conocían que Jesús sanaba, que Jesús resucitaba muertos. Por eso ellos se atrevieron a hacer todo ese trabajo que no fue fácil. Usted es hijo de Dios igual que yo, y nosotros conocemos las obras que nuestro Dios ha hecho con nosotros y con nuestros hermanos. Entonces, si usted y yo ya conocemos el poder de nuestro Dios, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no hablarle a la gente y darle esperanza? Hay mucha gente afuera enferma con enfermedades incurables. Hay mucha gente muriendo de hambre porque no tienen un trabajo, porque no tienen oportunidad para que les den un trabajo, porque quizás no tienen estudios. ¿Por qué nosotros estamos sin poder hacer nada? Aquí Dios en esta cita nos está enseñando el amor hacia Dios, pero también el amor al prójimo, porque si tú amas a Dios, debes amar a tu prójimo, porque si amas a Dios que no lo ves, entonces vas a amar a tu hermano que lo ves. Pero dice la palabra de Dios que si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos aprender en esta mañana? El amor de Dios, que podamos compartir su amor, que podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si Dios te ha ayudado a ti, puede ayudar a tu vecino, aunque sea el peor. Lo que Dios no quiere es que nosotros juzguemos las áreas en las que somos fuertes. Mire, usted puede ser bien fuerte manejando, ¿no? Si a usted se le meten y se le recuerdan a su mamá, usted no se altera, usted no se preocupa, usted dice: ay, que Dios te bendiga, y usted sigue con su paz y su tranquilidad. Pero habrá otras personas que cuidado y les echen solamente las luces, porque eso es algo para que detone una ira, un enojo, o que le toquen el claxon. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros podamos no juzgar a nuestro hermano. Si usted conoce a alguien que maneja bien feo y que pelea con todo mundo, y si usted maneja bien tranquilo, no se crea más santo que él. Ay, es que yo manejo bien y es que este maneja pésimo, ¿eh? No, mejor ore por su hermano para que sea Dios cambiando a su hermano. Pero si usted es bien, hay otras personas que son bien fuertes en no mentir.
Por nada del mundo mienten, aunque les vaya a caer un rayo, ellos no mienten porque saben que a Dios no le agradan las mentiras. Pero hay personas que están batallando con la mentira y de repente Dios los alcanza y ellos decían 50 mentiras al día y Dios los alcanza, se arrepienten y al siguiente día pues ya volvió a mentir, y eso que le pidió perdón a Dios. Pero bueno, imagínense, mentía 50 veces al día, pero ya mintió 20 al día, hay un cambio. Entonces mejor oremos por nuestro hermano para que Dios le ayude a ya no mentir. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que oremos los unos por los otros, no que nos juzguemos, porque el diablo quiere dividir. Por eso dice Dios que cuando uno esté débil, el otro lo levante. ¿Por qué? Porque no todos somos fuertes en todas las áreas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros nos podamos ayudar, no juzgar, porque el orar por tu hermano le va a ayudar a tu hermano. El juzgarlo no le ayuda a tu hermano, y ¿qué cree? Te perjudica a ti, porque estás juzgando. Y dice Dios que así como juzgas, te van a juzgar. ¿Y qué es lo que pasa? La experiencia que nos ha dado a nosotros el pastorado, ¿qué es lo que pasa? Cuando hemos visto gente que juzga un pecado y que no es humilde para orar por esa persona, ¿qué cree? Que años después comete ese pecado y es juzgado por ese pecado como él juzgó en el pasado a otras personas. Entonces Dios nos llama a demostrar nuestro amor, el amor de Dios, porque Dios te demostró a ti y a mí su amor a través de perdonar nuestros pecados. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Este hombre paralítico no iba a que Jesús le perdonara sus pecados. ¿A qué iba? A que lo sanara, porque le habían dicho. Entonces, este hombre no iba a que le perdonara los pecados. Ese hombre iba a que Jesús lo sanara, porque le dijeron que ese hombre sanaba. Y que ese hombre había resucitado muertos, y que ese hombre había sanado leprosos, había sanado ciegos, había hecho hablar a los mudos. O sea, él iba a eso. ¿Cuántas veces en la iglesia viene gente que no viene a que le perdonen pecados? Viene a pedirle algo a Dios porque ella piensa que está bien. Entonces ella dice, pues si yo estoy bien, yo ayudo a los pobres, yo doy limosnas, yo soy buena persona, yo vengo a la iglesia a agradecerle a Dios y a pedirle algo, pero no a que me perdone pecados. Muchas veces somos así, nos creemos que estamos bien porque nos comparamos con una persona pues que está peor que nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios que el que empezó en nosotros la buena obra la va a seguir perfeccionando. ¿Qué significa esto? Que Dios nos sigue perdonando a diario, a diario. Hay gran diferencia. Dios no nos dio licencia para pecar. No le estoy diciendo usted tiene licencia para pecar y Dios la va a perdonar. No, simplemente que dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Hay gente que peca, no le importa, Dios perdona, no importa que yo siga robando, no importa que yo siga mintiendo, no importa que yo siga fornicando, adulterando. Pues dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Sí, efectivamente, un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Pero una persona que quiere seguir pecando no está humillada delante de Dios. Está siguiendo como un ritual y eso no le agrada a Dios. Pero una persona que realmente está arrepentida le va a decir a Dios, perdóname y ayúdame. Ya no quiero fallarte en esta área, yo no puedo sola o solo. Y tu palabra dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Cuando tú vas delante de Él y dices, Señor, papá, o como tú le llames, Señor, Padre, papito, ya no puedo, ayúdame en esta área. No crea que porque usted en ese momento usted ya se humilló y ya le pidió ayuda a Dios, ya mañana usted ya no va a mentir si su problema era mentir. Simplemente usted va a tener que esforzarse para que Dios le dé las fuerzas para ya no cometer ese pecado. Hay personas que de un día para otro hay un cambio. En un ejemplo, hay personas que saben que a Dios no le gusta que fumes porque te hace daño. Entonces le piden a Dios y hay personas que de un día para otro ya no pueden fumar porque les da asco, se vomitan. Y hay personas que llevan un proceso que si se fumaba una cajetilla diario, ya se fuman 19 y luego bajan a 18 y luego bajan hasta que ya dejan de fumar.
Entonces no juzgue al que está en un proceso de que va disminuyendo. Qué bueno por aquel que ya no lo dejó de un día para otro. Qué bueno, hay personas que Dios las sana de un día para otro, de un cáncer, de una diabetes. Pero hay personas que es un proceso donde Dios empieza a obrar a través de quimios, a través de la alimentación. Dios obra de diferentes formas, porque Él es nuestro Padre y Él sabe cómo obrar en cada uno de nosotros. Los que son padres, que tienen varios hijos, a todos no los tratan igual, ni los castigan igual, ni los premian igual, porque no les gustan los mismos premios. Y tampoco el castigo a veces no va a funcionar de la misma forma. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros podamos entender su amor. Este hombre paralítico se dejó llevar por sus amigos porque dijo, me puede sanar, tengo una esperanza. El hombre dijo, no se puede, pero Dios dice, para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces yo sé que este hombre fue a que Dios lo sanara, que Cristo lo sanara. Pero ¿qué hizo Cristo? Lo primero que hizo fue decirle, tus pecados te son perdonados. Y hoy Dios nos dice a nosotros, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que el pecador se arrepienta. Dios ama al pecador, no ama el pecado. Pero Dios no quiere la muerte del pecador, sino su arrepentimiento. Y aquí Dios nos está mostrando su amor hacia este paralítico, porque realmente este paralítico no fue a pedir perdón. Pero sin embargo, Jesús le dijo, te perdono tus pecados. ¿Y qué hubo ahí los religiosos? Aquí no hay ningún religioso. Empezaron a pensar entre sí, ¿quién es este? ¿Quién le dio autoridad de perdonar pecados? Y dice la palabra de Dios que Jesús sabe nuestros pensamientos y sabía lo que estaban cavilando en sus mentes. Dios sabe lo que tú hoy estás pensando y así te ama. Tú podrás estar pensando que quieres cambiar, quizás digas, ay, la pastora exagera, o quizás digas otra cosa, pero tú estás aquí con un propósito de parte de Dios, como ese hombre fue llevado a ese lugar con un propósito de Dios. Hay una imagen que representa cuando estos hombres bajaron al paralítico por el techo, porque no fue fácil, no solo fue llevarlo, sino cuando lo llevaron, se dieron cuenta que estaba lleno el lugar, hasta afuera estaba la gente y no podían pasar. Si no podía pasar una persona, imagínense 4 con una camilla, pues menos. Y esos hombres no se dieron por vencidos. Esos hombres dijeron, ¿cómo le hacemos para que podamos meterlo? O sea, pensaron, no solamente dispusieron su tiempo, su energía, su fuerza para llevarlo, sino también sus pensamientos. Empezaron a planear, a preguntar, bueno, ¿y cómo le hacemos para llevarlo? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que tú planees cómo llevar a ese vecino a la iglesia, cómo hablarle a esa amiga, cómo hablarle a ese compañero de trabajo. Que no solo digas, ay, es que no quiere, yo ya le hablé y además me dijo que él no quiere nada saber de Dios, entonces no le voy a hablar. No, Dios quiere que tú te pongas a pensar cómo lograr que esa persona te escuche, que escuche el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza o el mensaje de sanidad. A mí Cristo llegó a mi vida con sanidad. A mí me hablaron de un Cristo que sana y yo era pecadora así. Y Dios era mentirosa, era mil cosas. Tenía 15 años cuando yo llegué a la iglesia enferma y me invitaron. Y cuando yo fui a esa iglesia, cuando me empezaron a hablar que Cristo sanaba, yo ahí no fui para que me sanara, fui por compromiso, porque me invitaron y para no verme mal. A eso fui yo a la iglesia. Y Dios sabe que yo fui por eso, por compromiso, porque me invitaron y ya habíamos dicho que sí, pues no me podía echar para atrás. Pero cuando yo empecé a escuchar la palabra de Dios, Dios empezó a obrar en mi corazón. Y cuando me hablan de sanidad, que yo estaba enferma desde niña, padecía que fiebre reumática, que soplos en el corazón. O sea, mi casa parecía farmacia desde niña. O sea, era la enfermiza, fui la más chica y la enfermiza, pobre de mi madre. Yo la veía llorar en las noches porque su hija estaba enferma, hospitalizada, mil cosas. Y cuando me hablan de ese Cristo que sana, yo le dije a ese Cristo que sana, ¿sí es verdad?
sáname. Eran 3 tumores que medicamento no había solución en mi cabeza. Y yo le dije, sáname. Y si tú me sanas, yo voy a predicar tu palabra y le voy a decir a la gente que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, que el mismo Cristo que vino, hizo milagros, es el mismo Cristo que hoy sana y que va a seguir sanando, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, se fija, yo llegué diferente. Yo llegué por compromiso, pero Dios no se equivoca que tú estés aquí, porque Dios tiene grandes cosas. Entonces, Dios le perdonó a este hombre sus pecados. Y la gente criticó a Jesús por perdonarle sus pecados. Y Jesús le dijo, ¿qué cavilan en sus mentes? ¿Qué es más fácil que yo les diga? ¿Tus pecados te son perdonados? Que decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues Jesús hizo eso. Les demostró que Él era hijo de Dios, que Él tenía el poder de hacer las cosas. Y ese hombre se levantó y se fue a su casa. ¿Se me pueden poner la imagen? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú puedas esforzarte y ser valiente, y que en vez de juzgar a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, podamos orar y ponernos a la brecha a favor de nuestro hermano. O sea, vea, aparte de que tuvieron que subirlo al techo, ¿quién sabe cómo lo hicieron? Hicieron un hoyo, corriendo el riesgo de venirse junto con él. Entonces fue eso, y fíjese, atinarle exactamente donde estaba Jesús. O sea, Dios los ayudó, ellos simplemente se esforzaron, abrieron ese huequito y pues le atinaron, pero fueron dirigidos por Dios para saber dónde, ¿no? Porque no estaba el arquitecto, el ingeniero, miren, está en este lado, ¿no? Ahí hagan el hoyo. Y Jesús se maravilló de la fe de ellos. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que tú puedas tener esa fe para ir y predicar las buenas nuevas por amor, que des de gracia lo que de gracia has recibido y que te puedas esforzar. Te aseguro que ese esfuerzo de poder hablar, orar por una persona para que Dios te dé la palabra, te dé la gracia, te acomode el momento para que tú puedas hablarle del mensaje, no es tan difícil como esto. Esto es más complicado. Pero si hubo 4 hombres que se atrevieron a llevar a este hombre porque sabía que había una esperanza, que era Jesús de Nazaret, y que ese hombre podía sanar, que tú lleves esa esperanza a tu hermano que se alejó de Dios, a tu hermano que anda de desobediente, o a ese vecino, ese compañero de trabajo, porque Dios nos va a bendecir si nosotros hacemos eso. Cuando tú honras a Dios, Él te honra. Y llevar a un pecador a los pies de Dios es honrar a Dios. ¿Por qué lo honras? Porque estás obedeciendo el llamado de Dios, ir y predicar el evangelio a toda criatura. No te dice al que te caiga bien, al que se porte bien, no, a toda criatura, sea el peor, sea el mejor, a todos. Mire, aquí estamos muy cómodos todos sentados, pero si hoy usted se compromete a decir, Padre, yo quiero que uses mi vida, quiero dar de gracia lo que de gracia he recibido, quiero traer a una persona a tus pies, dentro, supongamos, un proceso de 1 año donde usted lo cuide, lo traiga, que a veces no quiere venir, a veces sí, que no se desespere, que no le diga, ay, ya le rogué 1 mes y no quiere venir, ya no lo voy a invitar. No, eso es lo que el diablo quiere, y el diablo le aplaude que usted diga, ya no voy a tenerle paciencia a esa persona, ya le di la oportunidad. No, que usted siga orando, y en 1 año, si somos 80, el próximo año seremos 160. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que trabajemos. ¿Es mucho pedirle a Dios un alma? ¿Verdad que no? Entonces oremos y comprometámonos con Dios a traer una persona, que una persona pueda disfrutar de la paz que usted disfruta, de la provisión que usted disfruta, de la sanidad que usted disfruta, de la paz, de la tranquilidad, de la seguridad que usted disfruta, de saber que usted no está solo, que usted puede salir tranquilamente a la calle sabiendo que Dios envía a sus ángeles alrededor de ustedes para guardarlos y defenderlos de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, porque esas son las promesas que nuestro Padre nos ha dado a nosotros, que si Él conmigo, ¿quién contra mí? Que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no van a llegar. ¡Qué hermoso! ¿Qué nos está diciendo con eso Dios? No porque vengas a la iglesia no vas a tener problemas. No, eso es una mentira.
Vengas o no vengas a la iglesia, vas a tener problemas porque estás en este mundo. Pero la diferencia es que Dios te va a defender. Esa es la gran diferencia, que estás de lado con Dios y Dios pelea por ti tu batalla. Dice Dios, clama a mí y te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama a mí. Entonces, Dios quiere que si tú has recibido el amor de Dios, que tú puedas dar el amor de Dios a otra persona, porque Dios te va a bendecir. Mire, a veces pensamos que servirle a Dios predicando su palabra no tiene una recompensa, y claro que tiene una recompensa, porque mire, cuando las parteras en el tiempo que estaba Egipto, estaba el pueblo de Israel en Egipto, que el faraón dijo que debían de matar a todos los varones que nacieran, dice la palabra de Dios que le dieron la orden a las parteras de matar a aquellos que fueran niños. Y dice la palabra de Dios que las parteras temieron a Dios y no mataron a los niños, arriesgándose a que las mataran. ¿Por qué? Porque estaban desobedeciendo una ley. Y si usted lee ese capítulo completo, dice que cuando se dieron cuenta que los niños seguían vivos, les reclamaron a las parteras que por qué no habían hecho eso. Y ellas dijeron, es que las israelitas o las hebreas son muy fuertes, no son como las egipcias. Cuando ya uno llega, ellas ya dieron a luz. Entonces dice la Biblia que por haber hecho eso las parteras, Dios las bendijo a ellas y a su familia. O sea, vea que servirle a Dios y agradar a Dios no solo te va a bendecir a ti, sino tu bendición va a alcanzar a tu familia. Entonces es una gran bendición poder predicar las buenas nuevas, demostrar el amor de Dios, enseñarle a la gente que Dios es amor, que Dios es un Dios de oportunidades, porque la gente conoce a Dios como el que castiga, que si no sigues un par de reglas no te vas a ir al cielo, y la gente dice, no, cuando yo ya esté mejorcito voy a la iglesia, porque ahorita pues yo sé que estoy mal, entonces pues déjame mejoro y luego pues ya voy porque me siento hipócrita. No, Dios, la iglesia está llena de pecadores, así como el hospital lleno de enfermos. Y aquí, así como en el hospital la gente se va a sanar, aquí Dios nos va a limpiar nuestros pecados. Pero por eso tenemos que venir y traer a los pecadores, pero enseñarles que Dios los ama tal y como son, porque nos ama a nosotros. Pues levante la mano aquí quien está libre de pecado. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Que oremos los unos por los otros, que nos animemos, que nos exhortemos para obedecer los mandamientos de Dios y recibir su bendición. El pastor hablaba, la clase pasada y antepasada hablaba de José, de cómo el amor que él le tenía a su padre lo sostuvo. Entonces el amor que Dios te tiene a ti y que tú le tienes a Dios es el que te ha sostenido, porque no ha sido fácil. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí ha habido momentos de debilidad, ha habido momentos de fortaleza, pero cuando has estado débil, Dios no te ha dejado. Él te ha levantado, Él ha usado a una mano amiga que te hable, que te dé esperanza, que te diga tú puedes, porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Solamente esfuérzate. Sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Por qué Dios nos da este consejo? Porque sabe que muchas veces ya no nos queremos esforzar porque estamos cansados. Pero hoy Dios nos vuelve a decir nuevamente, esfuérzate, sé valiente, no temas porque yo estoy contigo, vas a salir de esta. Si tú confías en mí, vas a salir de esta. ¿Por qué dice que si confías en mí? Porque dice la palabra de Dios que los que confían en Dios no serán avergonzados. Él nunca va a dejar avergonzado a un hijo que está confiando en Él. Él siempre va a salir por él como poderoso gigante. Él siempre lo va a levantar, lo va a ayudar. Pero dice Dios, bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Pero si tú quieres que Dios te perfeccione en tu debilidad, ora por tu hermano que es débil en las áreas que tú eres fuerte. No lo juzguemos, es que es muy fácil juzgar cuando somos fuertes en una área. Pidámosle a Dios siempre que vayamos a abrir nuestra boca para juzgar. Señor,
Yo te pido que tú ayudes a esta persona, que tú le hables, que tú ordenes sus pensamientos conforme a tu voluntad, que lo ayudes a salir de esa atadura, de ese pecado, de ese ciclo en el que él está y que no puede salir. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén, amén. Mire, Dios nos llama a que amemos a Dios como Él nos amó a nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo. A usted solamente le está pidiendo tiempo. Tiempo y dedicación y esfuerzo para predicar su palabra. Y para traer al pecador, para traer a ese paralítico que está ahí en su casa. Es lo que Dios quiere, que así como Él nos demostró su amor dando la vida de su Hijo para salvarte, ahora que tú demuestres el amor de Dios para salvar a otras personas, hablándoles. Y que no pierdas la paciencia con esa persona, que al contrario le pidas a Dios estrategias, como este hombre pidió estrategias. Estos 4 hombres pidieron estrategias a Dios para poder meter a ese hombre para que fuera sanado. Así Dios quiere que tú te esfuerces para pedirle a Dios una estrategia para traer al pecador aquí, y que nunca te desanimes. Hubo gente que a ti te tuvo paciencia, te toca ahora a ti tener paciencia y orar por esas personas. Le voy a decir cuántos años estuve orando por toda mi familia. Yo le decía a Dios, yo me tomé de una promesa que decía: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y yo me convertí a Dios en 1989, tenía 15 años. Y oré por mi familia y siempre le hablaba a mi familia y se enojaban y me criticaban y mil cosas. Pero en el 2017, ¿cuántos años pasaron? Hagan cuentas. Mi familia se rindió a Dios y hoy le sirven en la iglesia. Fue un proceso de varios años, pero yo nunca perdí la esperanza. Y Dios no me dejó avergonzada, porque yo le decía a la gente: mi casa y yo serviremos a Jehová, porque dice su palabra que el que cree en Cristo como su Salvador, su familia también va a ser alcanzada. Si tú oras por esa familia, cercana, lejana, pero que no quites el dedo del renglón y que tú ores por esas personas, sea tu familia, no sea tu familia. Y Dios lo hizo. Y ahora que mi hermana, la mayor, está predicando y que ya sus hijos se convirtieron, pero su hijo ahorita como que sí quiere y no quiere. Y yo le digo: hermanita, tú así eras. Tú así eras. Y se ríe, dice: sí, me tuviste paciencia. Ahora le toca a usted. Ore por su hijo, ore por su nuera, ore para que sea Dios obrando. Entonces, da de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces no se le olvide cómo Dios a usted lo alcanzó y cómo es que usted está aquí ahora sirviéndole a Dios, disfrutando de sus bendiciones. Si quieres las bendiciones de Dios, tienes que obedecer al Padre, como lo hizo Cristo Jesús. Muy bien, Romanos capítulo 8, versículos del 17 al 18. Dice la palabra de Dios así, en Romanos 8, capítulo 17 al 18. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice Dios que se va a manifestar una gloria. Que ahorita lo que tú estás pasando, que si batallando con tus hijos, que si no te obedecen, que si no quieren venir a la iglesia, tú sigas. No importa tu aflicción que ahorita tú estás pasando. Vas a ver la gloria de Dios al ver a tu familia doblando rodillas delante de Dios, viendo a tu descendencia servirle a Dios, y el diablo enojado porque no pudo destruir a tu familia, porque el diablo lo que quiere es destruir tu familia. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir.
Pero cuando tú te pones a la brecha, como dice Dios, Dios va a alcanzar no solo a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos. Entonces no nos tienen que pasar cosas difíciles para ponernos las pilas. Una vez una persona estaba triste porque un amigo se suicidó, y porque a lo mejor llegó a la mente, yo le pude haber hablado de Dios a este amigo que se suicidó de 20 años y a lo mejor no se hubiera suicidado. Pero ¿qué cree? Que cuando tú te cae el 20 y le dices, Señor, perdóname, pero ahora sí te quiero servir. Cuando Dios te diga, haz esto, lo vas a hacer. Esta persona me contaba que un día estaba en la universidad y que le habló otro amigo y que le dijo, estaba en clase y que pues no pueden contestar, pero que contestó y que le dijo, me quiero suicidar, me voy a suicidar. Dice, yo no lo pensé, me salí del salón, no importándome que el maestro me fuera a regañar. Y empecé a compartirle. Y gracias a eso, o sea, ese hombre, ese joven también no se suicidó. Ahora hay que darle secuencia a ese llamado, ¿no? Porque Dios te lo puso, pero si no hubiera tenido la experiencia de ese otro amigo que se suicidó, a lo mejor no hubiera contestado la llamada o hubiera dicho, está jugando, quiere molestar. Pero ese joven también hablaba en serio. Entonces, que podamos predicar de verdad, no dejemos que el diablo se lleve a la gente al infierno. Prediquemos la palabra de Dios, porque a eso nos llamó Dios, a predicar las buenas nuevas. Tú eres un instrumento de parte de Dios para salvar esta humanidad. Dice la palabra de Dios que si hijos, herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces dice la Biblia que cosas que Cristo hizo, mayores vamos a hacer nosotros si le creemos y queremos servirle. Porque una cosa es que tengas el poder de hacerlo y otra que quieras ayudar. Pero Dios te ha investido de poder para predicar las buenas nuevas. Te ha investido de poder para orar por el afligido, para que esa aflicción se vaya, para orar por el desesperado, para dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, de saber que hay una solución. Porque la gente que se llega a suicidar no es porque quiere morir, sino porque piensa que ya no hay solución a un problema. Y que entres tú, cuando Dios te diga, ve y háblale a esa persona, no digas, ay Señor, pero es que ya le hablé y no hace caso, me va a volver a batear, me va a volver a decir que no. Tú ve y predícale. Si te batea, no importa. Y si fue realmente que era de vida o muerte, qué bueno que fuiste. Porque tú no conoces el corazón de la gente ni su situación, pero Dios sí. Y solamente digamos a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque lo que de gracia recibí, Señor, yo lo quiero dar. Porque yo sé que si yo predico tu palabra a quien tú me digas, tú te vas a encargar de mi familia. Y eso pasó con mi familia. Yo me encargué de servirle a Dios aquí en México y mi familia en Ciudad Juárez, Dios se encargó de que alguien les estuviera hablando. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios bendice a tu familia. A lo mejor tú no le puedes explicar a tu familia porque está lejos o porque realmente no te quieren escuchar, pero habrá gente que le va a hablar a tu familia y que van a aceptar a Cristo en su corazón y van a ser sanados, van a ser restaurados, pero va a ser a través de tu obediencia, a través de demostrar que tú amas a Dios porque Él te amó primero, porque Él te sanó, porque Él te protegió, porque Él te dio un trabajo, porque Él cuida de ti, de tu familia, y ahora tú vas a hablarle a la gente de este Dios que es todo amor, que no te quiere mandar al infierno, al contrario, te quiere salvar. Mire, vámonos a Génesis 42, versículos del 6 al 9. José tuvo las bendiciones de Dios porque obedeció a Dios, porque pasó su proceso. ¿Tú estás pasando tu proceso? ¿Lo estás pasando con fe o estás enojado? Hay procesos que estamos pasando cada uno de nosotros de maneras diferentes porque somos diferentes. Y José pasó su proceso y eso le sirvió para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Porque Dios llevaba a José a cosas muy grandes. Pero su proceso fue difícil porque preparó su corazón para poder recibir esa grandeza que Dios le iba a dar. Porque era una grandeza, era una bendición grande.
Pero Dios tenía que preparar su corazón para que no se ensoberbeciera, para que no fuera orgulloso, sino para que honrara a Dios con esa gloria que Dios le iba a dar. Y Dios quiere que tú le honres con la gloria que Él te quiere dar, pero para ello te tiene que preparar para que esa gloria que Dios te dé le sirva esa gloria, no te la quedes tú, y que no seas egoísta y te quedes con toda la gloria, sino que esa gloria se la ofrezcas a Dios, como lo cantamos hace rato, que rendíamos nuestras coronas a Dios, nuestros logros, nuestros triunfos, que es lo que Dios quiere, que tú hagas eso, que todo lo que tú eres reconozcas que es porque Dios te dio la fuerza, porque Dios te dio la salud, porque Dios te dio la inteligencia, y que rindas esas coronas y todo lo que tú eres, porque si tú y yo lo hacemos, ¿sabes qué va a pasar? Él nos va a honrar más, porque su palabra siempre se va a cumplir. Dios honra a los que le honran. Mire, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 42, versículos del 6 al 9. Y José era el Señor de la tierra. Fíjese hasta dónde lo llevó Dios. Aquí ya José pasó el proceso, ya está en la cima. Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, que lo habían vendido, que le habían lastimado su corazón, que lo habían traicionado, que lo habían hecho pasar por dolor, por sufrimiento, por humillación. Llegaron cuando José ya era el Señor de la tierra de Egipto. Si José no hubiera pasado por el proceso, hubiera sido muy difícil que José hubiera recibido a sus hermanos. Vea lo que dice: y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. ¿Cuántas veces esta historia, eso como que los vio, hizo como que no los vio? Cuando tú conoces a una persona que estaban en nivel económico igual, y de repente pasan unos años y te encuentras a ese amigo del alma, ¿no? Ese uña y mugre que eran, pero ya es un empresario, es millonario, y pasas y hace como que no te ve. Porque el corazón cambia. Entonces aquí José hizo como que no los vio. Entonces, fíjese, pues José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hizo Dios? Le recordó a José su llamado. ¿Qué llamado? Ese sueño, que se iban a inclinar a él, que él iba a ser el Señor de ellos. Se acordó ¿por qué Dios le recordó eso a José? Para que se le quitara el orgullo que en ese momento, o el dolor, o el coraje que quiso invadirlo, porque era carne. Somos carne, y la carne a veces no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero en ese momento Dios ayudó a José recordándole el sueño. A ver. Dice: son tus hermanos. Esto yo te lo avisé, que iban a venir a inclinarse delante de ti. Y para que esto pasara te tuvieron que vender, porque si no, no hubieras llegado aquí. Entonces Dios ordenó sus pensamientos de José. Y es lo que Dios quiere, que tú le permitas ordenar tus pensamientos al llamado que Dios tiene, para que no te aceleres, para que no se enorgullezca tu corazón, para que no te quieras desquitar, para que no quieras juzgar a tu hermano. Que te recuerde de dónde Dios te sacó, que recuerdes el llamado que Dios te dijo: vas a llegar a este lugar si te esfuerzas, si eres valiente, si no temes y si no desmayas. José fue valiente, se esforzó, no desmayó, y llegó al lugar que Dios había designado para él, lugar que Dios quiere darte a ti. Dios quiere que ese llamado que Él tiene para ti sea cumplido. Solamente dile a Dios: Señor, yo quiero ser esforzado, quiero ser valiente, no quiero temer y no quiero desmayar, porque yo quiero que tu propósito en mi vida y en mi familia se cumpla. Entonces pídale siempre a Dios: ordena mis pensamientos conforme a tu voluntad. No permitas que yo me desvíe por lo que ahora tengo, por el título que ahora tengo, por los bienes que ahora tengo, por el estatus que ahora tengo, sino que yo te honre en todo momento. Entonces Dios le recordó a José los sueños.
Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Los acusó que eran espías. Y a los que conocen esa historia, lo hizo así para que no se fueran, para que saber más si su papá vivía, si su hermano estaba bien. Pero yo quiero que vea que no fue fácil para José, como para usted o para mí no ha sido fácil algún proceso. Pero va a venir la bendición, va a venir la recompensa, como lo acabamos de leer. Por eso Dios nos llama a que nos esforcemos y que seamos muy valientes. ¿Para qué? Para obedecer, para arrebatar, y que no dejes que el diablo te engañe, porque el diablo te va a querer hacer pasar por el lugar más fácil. A Cristo se lo hizo, te lo va a hacer a ti, me lo va a hacer a mí. Cuando Cristo vino y estaba en el desierto, el diablo lo subió y le dijo: mira, si postrado me adorares, le enseñó todos los reinos de la tierra, yo te voy a entregar todos estos reinos. Como diciéndole: no tienes que morir en la cruz, no tienes que sufrir, no tienes que pasar ese proceso, yo te entrego todos estos reinos. Así llega el diablo muchas veces. No tienes que ir a la iglesia, no tienes que obedecer la palabra de Dios. Pues si te está yendo bien, no tienes necesidad de ir a la iglesia. Dios está en todas partes y Dios sabe que tú le amas. Y así llega el diablo con ese tonito bonito. Mejor ponte a alabar el domingo porque toda la semana tú trabajas. Mejor vete con tu familia porque pues no la disfrutas porque trabajas todo el día. Dios entiende. Dios dice que ames a tu familia. Y empieza a hablarte al oído. ¿Para qué? Para engañarte, como quiso engañar el diablo a Jesús, diciendo: pues nada más póstrate a mí y adórame y te entrego todo esto. Jesús le dijo: escrito está, solamente a tu Dios adorarás y a Él honrarás. Solamente a Dios vas a honrar, no a nadie más. Y Jesús pasó por el proceso. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, bendiciéndonos, honrándonos, dándonos poder. ¿Por qué? Porque pasó el proceso. Entonces, sea lo que sea tu proceso, dile a Dios solamente: ayúdame porque ya no puedo. Ayúdame a pasar. Jesús mismo ya no podía. Fue y se arrodilló y le dijo: Padre, si es posible que pases de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Dice la Biblia que Jesús sudaba gotas de sangre. ¿Usted cree que morir en la cruz es fácil? Si a veces cuando nos pinchamos, cuando estamos lavando la licuadora, que nos enterramos la aspa y que empieza a salir chorro de sangre, tú dices: ay, mi dedito. Ahora imagínese que lo clavaran. Pero Él pasó el proceso para salvarte a ti y salvarme a mí. No se echó para atrás, estuvo a punto, pero dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, le dijo al Padre. Y hoy Dios quiere que tú te comprometas como Cristo se comprometió y le digas: Padre, no mi voluntad sino la tuya. Quiero hacer tu voluntad, solamente ayúdame, dame las fuerzas, dame la sabiduría, dame la inteligencia para vencer, porque solo no puedo. Pero cuando tú le digas eso a Dios y tú le digas: Señor, tu palabra dice: bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es cuando tú te vas a humillar delante de Dios, y si quieres llorar vas a llorar y te vas a postrar y le vas a decir: ya no puedo. Pero tú dices que tú en mi debilidad me vas a hacer fuerte, y hoy vengo a entregarte. He luchado en mis fuerzas y no lo he logrado. Estaba a punto de soltar la toalla, pero hoy vengo delante de ti reconociendo que tú me vas a ayudar, porque te lo estoy pidiendo. Porque dice la palabra de Dios: clama, clama a mí, yo te voy a responder. Tienes que clamar a Dios. El diablo te va a decir muchas veces para que no clames. Te va a recordar tus pecados, te va a recordar tus errores, para que tú te sientas mal y no clames a Dios, porque te va a decir: Dios no te va a oír porque mira, mentiste, y Dios no te va a oír porque hiciste esto. Pero en ese momento dile al diablo: sí lo hice, pero un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y pídele en ese momento perdón a Dios, y Dios te va a perdonar. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere, que veas su amor, el amor de papá. ¿Quién de aquí que es padre le haya hecho a su hijo lo que le haya hecho? Si su hijo viene y le pide perdón, ¿no lo va a perdonar? El hijo pródigo se llevó la herencia de su padre, la mitad de todos sus bienes, y no se los fue a gastar
en una empresa y fracasó. No se lo fue a gastar en algo bueno, se lo fue a gastar con prostitutas, con amigos, en vino, en todo tipo de cosas que desagradaron a Dios. Y ahí Dios nos está demostrando su amor, que así como somos, Él nos ama. Solamente quiere que le demos ese permiso de transformar nuestra vida. Y ese hijo pródigo, cuando se vio sin amigos, que se le acabó el dinero, porque así es el diablo, te la pinta bonito y después te deja solo. Los amigos se olvidaron de él, se desaparecieron, no tenía ni para comer, no le daban ningún trabajo. Consiguió un trabajo, imagínense, para darle de comer a los puercos. Y le daba, dice la Biblia, que se le antojaba comer esa comida. Imagínense cuánta hambre no tenía ese hombre. Pero en ese momento, dice la Biblia, volvió en sí. O sea, esa palabra, si usted la analiza, dice la Biblia, y volvió en sí, como que reaccionó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si mi padre, los jornaleros, sus criados comen mejor que lo que yo estoy comiendo, yo iré a mi padre y le pediré perdón y le diré que me haga como uno de sus criados. Pero voy a ir a mi padre. Y si tú estás aquí fue porque has reaccionado, porque sabes que tu padre es el que te da todo. Y ese hombre no sé cuántos días caminó para llegar a su padre. No crea que vivía aquí a la vuelta. No tenía ni para comer, menos para un transporte. Se fue caminando, todo apestoso, imagínense. No crea que salió de los puercos y dijo, me voy a bañar y voy a buscar a mi padre. Así como salió, se fue a buscar a su padre y su padre lo estaba esperando. ¿Y sabe qué hizo su padre? Corrió, aunque venía todo mugroso y apestoso, corrió y lo abrazó. Y hoy Dios quiere que tú entiendas que Él nos ama con ese amor. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, llegó y lo abrazó a su hijo, y Dios hoy te quiere abrazar. Y cuando lo abrazó dio una orden, cámbienle sus zapatos, cámbienle su vestidura, pónganle anillo. Y es lo que Dios quiere, que tú le permitas a Dios cambiar tus zapatos, tu andar. Ya no quiere que vayas por el mismo camino que te puede llevar a la perdición, que te puede hacer sufrir, que te puede llevar al fracaso. Quiere que le permitas a Dios cambiar ese caminar, cambiar tus vestiduras por unas blancas y ponerte un anillo porque eres su hijo. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a adorar a Dios. Yo quiero que usted toque el corazón de Dios, que usted hoy se humille delante de Dios. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Dejémonos de juzgar. Mejor ayudémonos, hagamos la voluntad de Dios, porque cuando usted juzga a usted mismo, porque a veces no juzgamos a los demás, nos juzgamos a nosotros mismos y te dicen, no mereces esto, te mereces lo que te está pasando, esa es tu cruz. No le creas al diablo sus mentiras, porque tú vales más que todo el oro del mundo, porque Cristo vino y murió en esa cruz y ahí perdonó tus pecados. Ahí llevó tus enfermedades, pero Dios quiere que lo veas como eso, como padre, como ese padre que te ama, ese padre que está esperando ese corazón contrito y humillado, ese padre que está esperando que tú clames y que tú le digas, Padre, ayúdame, yo quiero honrarte, yo quiero glorificarte, yo quiero hacer tu voluntad. Cierra sus ojos. Padre, abra sus labios y dígale cuánto lo ama. Dígale, Padre, hasta aquí me has ayudado, a pesar de cómo he sido, a pesar de que te he fallado una y otra vez, papito, tú no me has dejado. Así como no dejaste al hijo pródigo, no me has dejado a mí, Padre. Hoy vengo delante de ti a reconocer tu grande amor, porque has demostrado tu amor en mil formas, Padre. Has cuidado mi vida no una vez, muchas veces. Me has provisto, has cuidado de mi familia, me has dado esa seguridad de poder salir y regresar a mi hogar. Gracias porque me has permitido cumplir metas por tu misericordia, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien tú tienes misericordia, Padre. Muchas gracias, Padre. Bendito eres. Abra sus labios y agradezcale a Dios. Abra sus labios. Nuestro Padre está aquí y Él está escuchando su voz. Él le dice, clama, mi hija, clama, mi hijo, yo te voy a responder. Levanta tu voz, porque un corazón
corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Él está aquí en medio de nosotros y te está escuchando. sobre mí.